Bien, ¿cómo hemos estado? Preparándonos para celebrar el Halloween, como decía Víctor. No, nosotros celebramos el Cristo In, como hicimos el año pasado. Bien. Estaba esta semana orando y preguntándole al Señor, bueno, ¿y de qué hablar? ¿De qué tema vamos a tocar? ¿De qué vamos a hablar hoy? Y surgieron muchos temas. Dije, bueno, estamos hablando de doctrina, listo, hablemos de doctrina. Porque hemos estado estudie, el pastor Rogelio, Víctor, yo, los que estamos acá, y hemos estado leyendo y documentándonos, encontrando hasta cosas nuevas. Estudiamos tanto la otra doctrina que ya nos estábamos tambaleando. ¿Dónde está Víctor? Ya estamos pensando, ¿será? Pero no es. Y yo le preguntaba al Señor, bueno, ¿y qué pasa? O sea, ¿por qué la iglesia es atacada? ¿O por qué la iglesia intenta ser atacada? ¿Por qué hay tantas dudas dentro de los hermanos de la iglesia? Y oraba por eso y el Señor me llevaba a Primera de Pedro, y quiero que vayamos todos allá, Primera de Pedro 5, y lo vamos a leer del 1 al 11. Y lo vamos a leer de forma alternada. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo que soy, también participante de la gloria que será revelada. No como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Miren, es bien interesante, esta epístola la escribe Pedro, y la escribe en un tiempo conflictivo de la iglesia. Cuando Pedro escribe esta carta, estaba en ese tiempo el emperador Nerón como emperador de Roma, y sucede lo que ya hemos visto en muchas películas, o hemos leído o estudiado. Nerón incendia Roma. Dicen los estudios que él lo hace por un deseo que tenía, loco, de construir algo perfecto y fantástico, y para eso debía destruir lo que había y construir algo nuevo. Obviamente Nerón se da cuenta en la mitad de todo este proceso que lo que hace es una locura y que van a haber responsabilidades y van a tener que repartirse culpas. ¿Y cuál fue la mejor idea que se? Culpar a los cristianos de Roma, que eran cristianos relativamente nuevos. Y empieza un tiempo de persecución de esa iglesia que recién está comenzando en Roma, persecución que termina, y que lo hemos visto, el circo romano, los cristianos crucificados, quemados, el tiempo de los leones, todo eso que hemos visto. Y Pedro le escribe a esta iglesia en Roma diciéndoles que estén tranquilos. ¿No les parece gracioso? O sea, nos están persiguiendo, nos van a matar, ¿qué hacemos? No, estén tranquilos. No es casualidad tampoco que Pedro esta carta la escribe y a los 2 años de escribir esta carta muere. Termina su ministerio y es crucificado de cabeza.
Los cristianos fueron culpados porque de una otra manera ya eran odiados en ese tiempo porque los relacionaban con los judíos. El pueblo judío nunca fue muy querido y mucho menos en Roma. Y cuando los cristianos, los romanos, empiezan a convertirse, empiezan no a asumir costumbres judías, sino a rechazar costumbres romanas. La cultura romana, lo sabemos bien, fue una cultura grande en muchas cosas, pero llena de vicios, de ahí comienzan las orgías, hay un culto al sexo, a las drogas, a los sentidos, todo era permitido, o sea, no había ningún límite en ninguna clase. Y los romanos cristianos empezaron a apartarse de esas cosas y empezaron a molestar a sus compañeros, lo que se supone que debería pasar también con nosotros, por ejemplo, en este tiempo de Halloween. Me imagino los que vienen en unidades o en casas o en barrios donde se hacen fiestas o cosas comunes, que cuando usted se le invita y usted dice, no, yo no participo, o sea, qué bueno, que les vaya bien, pero yo esas cosas no las hago, generamos molestia en nuestros vecinos. Nos empiezan a tildar de, no sé, de raros, de que no somos unidos, de que no nos integramos, etcétera, etcétera. La comparación obviamente es una comparación que no da el peso. Obviamente la persecución en Roma y la persecución nuestra ahora no es la misma. Sin embargo, estamos viendo que en la iglesia actual la persecución está comenzando a suceder. Vemos, por ejemplo, los pueblos árabes, en otros países como Corea, como en China, donde somos perseguidos, donde los cristianos son perseguidos, donde, por ejemplo, algunos cristianos no tienen la oportunidad o no tienen la ventaja nuestra de tener una Biblia en su idioma. Ventaja que nosotros tenemos, no solamente en el idioma, sino en varias versiones, tamaños, modelos. Y yo empezaba a mirar y decía, Señor, bueno, nos estamos acercando realmente a los últimos tiempos. Y va a llegar un momento en que esa persecución que hemos visto en películas, o esa persecución que hemos visto en historias, o que vemos en noticieros lejos nuestro, va a estar aquí. Es un tiempo de filosofías, un tiempo de nuevas historias, un tiempo de querer como reescribir la Biblia algunos, o reescribir teorías o doctrinas porque ya no nos gustan las que hay. Es un tiempo de revuelto. Y el apóstol Pablo, en esta epístola, que ojalá usted pudiera después leerla en su casa con calma, le habla a los cristianos en Roma sobre cómo vivir victoriosamente en medio de la hostilidad. El objetivo de la carta es esa, cómo vivir victoriosamente en medio de la hostilidad. Y hay 3 puntos que él trata en la carta que quiero que los toquemos hoy. Vivir victoriosamente en medio de hostilidad sin perder la esperanza, sin amargarse y confiando en el Señor. Constantemente, los que somos cristianos estamos expuestos a un mundo que aparentemente está gobernado por Satanás. Aparentemente el malo triunfa, aparentemente el malo siempre le va bien. Como que la vida del cristiano, la vida del creyente o la de los que queremos hacer lo bueno no es tan sencilla, aparentemente. Sin embargo, los esfuerzos del diablo se concentran o tratan de siempre estar en 2 cosas. 1, desacreditar la iglesia, y 2, destruir su credibilidad. Y es lo que hemos visto en todo este tiempo. Suceden cosas, acontecen cosas, las nuevas filosofías nos buscan desacreditar la iglesia y destruir su integridad. Entonces la pregunta es, ¿cuál debe ser la actitud? ¿Cuál debe ser su actitud como cristiano? La mía. ¿Cómo afrontar esto? ¿Con qué carácter lo vamos a hacer? Y es bien interesante cómo el apóstol Pedro en esta carta nos da respuesta, en este pasaje, en este capítulo. Quiero que por favor vuelva y mire 1 de Pedro 5:5. Dice, igualmente jóvenes, estad sujetos a los ancianos y a todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad. Porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Es increíble cómo casi en toda la Biblia el mensaje siempre está enfocado a hay que ser humildes, hay que ser humildes, hay que ser humildes, hay que ser humildes. Y entonces yo me pregunto, todos los que estamos aquí que somos orgullosos y soberbios, ¿cómo vamos a entrar al cielo? Perdón, ¿no? ¿Alguno tal vez? ¿Hay uno que ya es humilde 100%? No, es tan humilde que no quiere alzar la mano por modestia, ¿cierto? Y todo el tiempo nos están diciendo, y hay que ser humildes, y hay que ser humildes. Y a veces pienso que tenemos un concepto equivocado de lo que es la humildad.
Miren que cuando hablamos de humildad, tal vez lo primero que nos viene a la mente es ser humildes por nacimiento. Yo vengo de un origen humilde. ¿Qué significa eso? Que en mi nacimiento no tuve mucho dinero, no tuve muchas cosas, o sea, fue un nacimiento humilde, y luego el Señor me ha llevado a donde estoy, poco a poco he ido creciendo. También decimos que una persona es humilde porque tiene poco conocimiento. Aparentemente el estudio y el letrarse o tener algunos títulos te aleja de la humildad, porque el que no tiene estudios es humilde. Ambos conceptos están equivocados. Y hoy vamos a estudiar un poco y vamos a mirar las definiciones exactas. Quiero comentarles. La humildad se define como una virtud. Ya ahí vamos perdiendo. Porque las virtudes, ¿cómo son? Según la teología católica, las virtudes son divinas. O sea, la virtud es de Dios, o sea que de por sí ahí ya vamos perdidos. Una virtud es algo que es un don que se regala o algo que cuesta mucho alcanzarlo. La humildad es una virtud que consiste en conocer nuestras propias limitaciones y debilidades y actuar de acuerdo a tal conocimiento. Podríamos decir que humildad es la ausencia de soberbia, ¿cierto? Yo soy humilde porque no soy soberbio, o soy más humilde porque soy menos soberbio. Es una característica propia la humildad de sujetos modestos, que no se sienten más importantes o mejores que los demás, independiente de cuán lejos haya llegado en la vida. Vuelvo y pregunto, ¿quién aquí se considera humilde? No, estoy ejemplificando, no yo. Y yo veía algo bien interesante, decía, la humildad es muy difícil. Parece en algunos momentos casi inalcanzable, pero hablemos de soberbia, y al mirar soberbia me he dado cuenta que es mucho más cercana a nosotros. Soberbia, del latín superbia, super, ya de entrada es grande. La soberbia es definida por la Real Academia de la Lengua como el apetito desordenado de ser preferido por otros. El concepto puede asociarse a la altivez, el engreimiento, la presunción y la petulancia. ¿Qué es petulancia? Una forma bonita de decirle a una persona, usted es insoportable. Sino que es feo decirle así. Entonces usted le dice, usted es petulante. Y hay otras palabras que no puedo decir aquí en el púlpito, pero esa es la que se puede. Entonces, insoportable, usted es petulante. La soberbia implica la satisfacción excesiva por la contemplación propia, menospreciando a los demás. El soberbio se siente mejor y más importante que el prójimo, a quien minimiza de forma constante. Por eso se comporta de manera arrogante y suele generar rechazo entre el resto de la gente. ¿Cómo la ven? ¿Se acerca tal vez un poco más? Sé que nadie me lo va a decir y no se lo voy a preguntar, no es necesario. Pero cuando yo miraba esto decía, uy Dios, más características de soberbia sigo viendo en mi vida que características de humildad. Pero no se confunda, en mí sigue habiendo un deseo de buscar la humildad. Entonces la pregunta es, ¿por qué no la alcanzo? Porque sabemos, ya se nos ha dicho, Dios con el humilde está, con el soberbio no, al altivo lo mira de lejos, ¿cierto? La mayor parte del tiempo este soberbio, ¿qué hace? Habla haciendo referencia a éxitos que ha alcanzado, a logros que ha obtenido a lo largo de su vida. Disfruta cuando otras personas, fundamentalmente sus adversarios, experimentan fracaso. Son muchas características, pero voy a mencionarles 5 que son las más importantes y quiero que usted las mire en su vida. Son 5. Con una de estas que usted tenga o que usted se sienta, ya en usted hay un carácter soberbio. 1. Nunca reconoce sus errores y en absoluto acepta las críticas. Ahí ya caímos más o menos el 70-80%. Y lo peor, cuando usted se le trata de hablar de un error, ¿usted qué hace? Se defiende atacando. Mira, es que tú, no, eso no es cierto.
Y si acaso fuera cierto, mucho más eres tú. No, yo no mentí, oculté parte de la verdad. Pero si acaso hubiera sido mentira, tú eres mucho más mentiroso. Miren lo interesante, tal vez no lo habíamos visto así. Esa es una forma de soberbia. Es una forma de orgullo. Gran dificultad para pedir perdón. Tiene una gran dificultad para pedir perdón. Bueno, no discutamos más, dejemos así. Te pido perdón si te he ofendido. Muchas gracias. Y uno se queda como esperando, bueno, ¿y usted? Muy bien, ¿y usted? No ven la necesidad, no es necesario. Pero ambos se ofendieron, no, pero es que él me ofendió primero. Es que su ofensa fue más grande. Una gran dificultad para pedir perdón. Posee una necesidad imperiosa y a veces ya enfermiza de recibir halagos. Todo el tiempo está esperando que se le refuerce cualquier cosa que haga. No, es que cambié un bombillo. No, gracias. Al otro día, ¿cómo funciona el bombillo que cambié? Muy bien, gracias. Después, ese bombillo quedó superpuesto. Gracias, no hablemos más del bombillo. Es un ejemplo, es un decir cualquiera. Y es gracioso porque todas estas personas, o cuando actuamos así nosotros, pedimos lo que no hacemos. Queremos que siempre se nos perdone con facilidad cuando cometemos errores, pero nos cuesta perdonar. Y queremos que se nos reconozca con rapidez las cosas que hacemos, pero nosotros no reconocemos las cosas que hacen los demás. La soberbia a veces está tan metida dentro de nosotros que nos lleva a molestarnos por el éxito de otros. Sube alguien a contar testimonio y uno va a decir, no, qué bueno, qué bendición. Claro, el Señor ocupado ahí respondiéndole a esta señora y por eso es que no me responde mis necesidades. Todo el tiempo se sube a contar testimonio. Mínimo no es cierto, mínimo no es, mínimo no pasa. Son las huellas de nuestro viejo hombre, son las huellas del carácter humano que todavía cargamos. Y aquí quiero llevarlo a algo bien interesante. Otra vez en 1 Pedro 5:5. La palabra revestidos en el versículo se traduce como ceñirse o fajarse para trabajar. Revestirse es colocarse algo, ponerse algo. ¿Por qué la palabra? Si lo leemos así, es igualmente jóvenes, están sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, cíñanse, fájense de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. ¿Qué le quiero decir hoy? La humildad no es una característica propia del ser humano. La humildad no nació con usted. La humildad usted no la tiene, no es suya, no le es propia. Por eso es tan difícil ser humildes. La humildad es una característica aprendida. Yo debo aprender a ser humilde. Va en contra de todo lo que soy como persona. Va en contra de todo lo que me enseñaron. Yo le aseguro que ninguno de los que estamos aquí nos dijeron nuestros padres de niños, cuando sea grande siempre, deje que el otro sea primero, ayuda a los demás a crecer, usted alégrese del éxito de sus hermanos o del éxito de sus amigos. No, al contrario. ¿Cómo nos educaron? Vaya por delante y llévese al que sea, pase por donde sea, el éxito es lo más importante. El fin justifica los medios. Y tal vez a usted no le parezca importante, pero cuando yo miraba eso yo me quedaba helado. La humildad no está en mí, por eso es tan difícil. Por eso yo debo buscarla, es algo aprendido, que obviamente lleva tiempo. Y obviamente, para aprender a ser humildes, a algunos les va a costar más que a otros, ¿o no? Como toda habilidad que debe ser aprendida. Siéntese un momento y piense, ¿en qué persona cree usted que debería aprender a ser humilde? Tal vez su esposo, sus hermanos, sus padres. Piense un momento. Si ya pensó, ya perdió.
¿Qué lo nombró a usted juez para decidir quién es y quién no es? Usted está de primero en la lista de los soberbios. Y debajito suyo vengo yo y venimos otros. ¿Ven lo que les quiero decir? Sufrimos o vivimos de una falsa modestia, una falsa humildad, como les decía ahora. ¿Ve? ¿Y usted por qué no se levantó a hacer un comentario? No, ¿para qué? Dejemos que los otros opinen. Hay que dejar que los otros participen. Eso es como una soberbia pasiva. Nos cuesta mucho más que a otros. El ejemplo más grande que tenemos de humildad y donde tenemos que aprender de humildad es del Señor Jesús. Él nos mostró en su propia vida y lo que hacía la humildad. Sin embargo, el ejemplo más grande que nos dio Jesús no fue con su propia vida, sino el hecho de que Él, siendo Dios, se permitió ser manoseado por criaturas inferiores como nosotros. Eso es humildad. Eso es humildad. Siendo Dios, permitió estar acá, permitió ser crucificado. ¿Ustedes creen que Él no lo pudo haber impedido? Lo permitió, se dejó. Eso es humildad. Y aquí encontramos un primer punto, que espero que lo tenga y que lo aprenda. Cuando yo aprendo a ser humilde, cuando yo me revisto de humildad, entonces reconozco dos cosas: dirección y aceptación. Reconozco que hay alguien que dirige mi vida, que no soy yo. Y acepto que esa dirección, que es la de Dios, es mejor que la mía. Eso es revestirse de humildad. Aceptar que yo no tengo el control de mi vida, sino que lo entrego a alguien mejor. Y eso nos da o completa el primer punto que el apóstol Pedro nos quería enseñar en la carta: esperanza. ¿Qué mayor esperanza hay de saber que no somos responsables de nuestro destino? Cuando usted, por ejemplo, sale de paseo con su familia y su esposo o el que maneja, ¿cómo se sienten los demás? Bueno, si el tipo es un loco manejando, asustados. Pero si el tipo es tranquilo, ¿cómo se sienten? Relajados. No es su responsabilidad. ¿Quién tiene que preocuparse de conducir, de manejar, de no accidentarse? El que va manejando. Cuando usted es un niño, ¿qué era lo más rico? ¿Usted se preocupaba de qué iba a comer mañana, de qué se iba a vestir, quién iba a pagar el colegio? Eso es esperanza. Colocar mi fe, mi razón en otro que va a tomar decisiones por mí. Revestidos de humildad, porque Dios, ¿qué decía? Exacto. Revestidos de humildad, porque Dios resiste al soberbio, pero da gracia a los humildes. Segundo, 1 Pedro 5:6. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que los exalte cuando fuere tiempo. Vuelvo otra vez. Si ya habló de humildad el apóstol Pedro antes, que había que revestirse de humildad, ¿para qué la menciona de nuevo? Hay que ser muy humilde. Yo estudiaba y leía y dije, bueno, miremos la palabra. La palabra humildad que se usa aquí en 1 Pedro 5:6 es tapeinoo, que significa deprimir, allanar, poner plano. Y yo decía, pero ¿por qué esta palabra? ¿Por qué el apóstol usa esta palabra? Obviamente el apóstol Pedro, el conocimiento que tenía era un conocimiento básico teológico, el mismo que estudió Jesús para presentar su examen. No sabía de psicología, de otras cosas, de ciencia, de ingeniería. Pero recuerden que la Biblia dice que toda palabra, que la palabra es inspirada por Dios. En 2 Timoteo 3:16, toda la escritura es inspirada por Dios. Y aquí quiero hacer un paréntesis en esta parte. La palabra inspirada es una palabra que no se ha traducido correctamente. La palabra inspirada en 2 Timoteo 3:16 es theoneustos, que es una palabra que combina dos palabras, Dios y aliento. La traducción correcta es: toda la escritura es exhalada por Dios. Viene del aliento de Dios, del corazón de Dios, directamente.
Por eso es que la Biblia es producto de una operación totalmente divina y toda la palabra es escrita por Dios, exhalada del aliento de Dios. De ahí que el Señor utiliza las palabras que necesitamos. Humillar es deprimir, allanar, poner plano. En términos de construcción, si usted va a levantar un edificio, ¿qué tiene que hacer? Tumbar. Compra una propiedad, va a ser un edificio, ¿qué hay que hacer? Tumbar. Y para tumbar tiene que aplanar. Sacar lo que no sirve, lo que está puntiagudo. Como cuando usted hace un pastel, o sea, los grumitos, todo lo que queda por fuera que no se ve. Cuando usted plancha. Bueno, cuando plancha las damas, porque cuando plancha uno de hombre, eso es por donde se vea y más o menos y vamos. ¿Cierto? Pero usted que quede lisito, deprimir, allanar, poner plano, quitar los altos y bajos. ¿Qué significa eso? Moldear. Cuando hablamos entonces de que, aquí Pedro nos dice, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, es, déjense moldear por la mano de Dios. El Señor sabe que la humildad no es una característica propia nuestra y nos dice que hay que revestirnos con ella, pero también dice, déjense moldear, déjense tratar, déjense trabajar. Como ese ejemplo que nos ha llegado en las redes sociales o que lo conocemos mucho, del herrero que está haciendo una espada. La espada, ¿qué se hace con ella, con el metal, con el acero? Hay que calentarlo muchas veces. ¿Para qué? Para que todas las impurezas que el acero trae salgan. El acero se calienta a altas temperaturas, pero el hierro y otras sustancias que están con el acero se derriten antes. Y con cada golpe el herrero saca lo que nos sirve, hasta dejar el material perfecto para hacer una espada que sirva, que valga la pena. A veces el Señor tiene que golpearnos para sacar las cosas que no están planas, que no están llanas, que impiden que podamos alcanzar las cosas que Dios tiene para nosotros. Tiene que ver con cambio. Romanos 12:2, que es un versículo muy conocido, nos dice que no nos conformemos a este siglo, sino que nos transformemos por medio de la renovación de nuestra mente, que es lo primero que tiene que cambiar. Para yo ser un cristiano de éxito, tengo que pensar de manera diferente. Las leyes y las normas con que fui educado ya no me sirven en la vida cristiana. Y hay muchos ejemplos, pero solo le voy a dar uno. Si usted quiere ser exitoso económicamente, ¿qué tiene que hacer? Trabajar, escuche por ahí. Sí, eso es verdad, pero la Biblia nos dice que es más bienaventurado dar que recibir. ¿Eso tiene lógica humana? Si yo tengo poco, ¿cómo es posible que si yo doy, entonces Dios me va a bendecir? El diezmo, si no me alcanza el 100%, ¿cómo me va a alcanzar el 90%? Pero la lógica de Dios es superior a la lógica del hombre. Tiene que ver con cambio, con renovar mi mente, tiene que ver con tiempo. No va a ser de la noche a la mañana. Se va a demorar. ¿Cuánto se va a demorar? Depende de usted. Si se va a dejar o no se va a dejar. Porque el tercer punto tiene que ver con deseo, tiene que ver con querer. Si yo quiero ser cambiado, si yo quiero caminar una vida cristiana verdadera, debo querer. Si no, no va a pasar. Me voy a quedar sentado y voy a ver a los demás avanzar. Y voy a ver a los demás crecer y los demás ser bendecidos. Igual Dios me va a amar, no me va a dejar de amar, pero no va a pasar nada en mi vida hasta que yo quiera. Ese es el grande amor de Dios para nosotros. A pesar de que Él podría pasar por encima de nosotros, respeta nuestra decisión. Y nos dice, ahí está la opción. ¿Quieres ser bendecido? Tienes que cambiar. ¿Quieres que yo arregle tu vida? Tienes que dejarte moldear. No, no quiero. Bueno, vamos a esperar a que tú quieras. Y mientras tanto, sigue ahí. Humillaos delante de la mano del Señor significa quitar lo mío que es incompleto para dejarlo de Dios que es perfecto. Eso es lo que Dios quiere hacer.
Quitarlo de usted, quitar lo que usted trae, que no sirve, y ponerlo de él, que es perfecto. Es aprender a ver a los demás, aprender a ver a los demás como nos vemos a nosotros, y saber valorarnos como la Biblia enseña que lo hagamos. Humillados delante de la mano del Señor significa tener un concepto claro de lo que somos nosotros. Y hay un versículo clave para eso, Romanos 12:3. Quiero que lo busque, por favor. Digo, pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. No tener más alto concepto de nosotros mismos que el que debemos tener. Es difícil, ¿cierto? A mí eso siempre me recuerda cuando daba clases en la parte de psicología sobre la autoimagen. Que yo les decía siempre a los muchachos que cuando uno se ve en el espejo, uno se mira con cariño. ¿Sí ha visto? Usted se mira en el espejo y usted dice, no soy tan gordo. Solo de lado, si me pongo de frente casi no se nota. O si uno ya se está quedando sin cabello, no, todavía aguanto. Pero cuando tenemos que hacer juicios sobre los demás, ¿cómo somos? Implacables. Por ejemplo, cuando vemos un reinado de belleza, sobre todo algunas damas, no todas, eso no queda títere con cabeza. Pasa una muchacha que se ha matado la vida en gimnasio y tratando de verse más o menos formada, no, está horrible, mire, es patijunta, esas cejas, horrible, el cabello feo, o sea, ¿qué tal que nos evaluaran a nosotros así, nos dijeran allá, bueno, venga usted a ver? A ver, nosotros le decimos algunas cositas. Con ese mismo cariño que nos evaluamos a nosotros mismos, hay que evaluar a los demás. No teniendo un más alto concepto de nosotros mismos. Que en últimas es aprender a vernos como lo que verdaderamente somos, nada. ¿Qué somos nosotros delante de los ojos de Dios? Nada. Una brizna, un pasar, nada. Pero saber que en su mano, que es la traducción, los humillados delante de la mano del Señor, significa dentro de su mano, en la cavidad, somos todo. Y seremos levantados a lugares donde jamás podríamos ir o estar si no fuera por su gracia. Y eso quita la amargura, que es el segundo punto que el apóstol Pedro trata en su carta. Cuando yo sé que alguien pelea por mí, cuando yo sé que alguien está delante de mí, eso tiene que darme felicidad, no me tiene que permitir amargarme. Tercer punto, 1 Pedro 5:7. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Y aquí quiero hacer una diferencia entre angustia y ansiedad. ¿Qué es lo que a mí me angustia y qué es lo que me produce ansiedad? La angustia tiene que ver con miedo real. Por ejemplo, ¿qué produce angustia? ¿A quién no le gusta ir al odontólogo? Aquí son todos valientes. No, señor, ni para qué hablamos, ven ya. Que uno llega y se sienta en el consultorio y siente el bzzz, y uno empieza, o siente ese olor, ¿no le pasa? Ve, algunos ya están sobando la cara ya, porque uno sabe que le va a doler, y le mienten a uno, tranquilo que no le va a doler, y uno va viendo que van sacando el taladro y un montón de herramientas, ¿no? Y uno empieza a mirar por dónde me vuelo. Eso es angustia. Eso produce que el estómago se apriete, que se te seque la boca. Si vas a hacer un proceso quirúrgico, lo mismo, que ya le ponen la bata de papel, lo acuestan, ya los familiares se despidieron y que uno solo ahí en la camilla esperando que lo lleven, y uno dice, ¿será que vuelvo? Eso produce angustia. La angustia es fácil de identificar. Por ejemplo, si aquí entra, no sé, un bicho, una cucaracha voladora, pues saldríamos todos corriendo, lo más seguro. Eso es una angustia, es algo real, físico, concreto. La ansiedad es mucho más compleja, porque la ansiedad es un miedo a lo desconocido, la ansiedad es un miedo que tú no conoces, no identificas. Es una emoción vaga, un desánimo,
Cuando usted dice, por ejemplo, no, es que mira, ¿sabes que no me hallo? ¿Nunca ha dicho eso? Y uno dice, bueno, búsquese. No me hallo. Esa es la ansiedad. Y por eso es que la palabra que se usa acá es esa, y no angustia. No dice echando todos vuestros miedos. ¿No sería más fácil Dios decirnos todo lo que le temes, todo lo que te asusta, el Señor lo va a tener en su mano? No, el Señor sabe, y la palabra usada es perfecta. Todo lo que te produce ansiedad, todo lo que te produce un miedo a lo desconocido, todo lo que te asusta porque no lo conoces, échalo sobre mí, porque yo tendré cuidado de ti. La ansiedad tiene que ver con la preocupación de futuro, con lo que va a pasar. Preocupación sobre la iglesia, sobre lo que nos pasa aquí como hermanos de la iglesia. Entonces, hasta ahora, ¿qué tenemos? Que el Señor nos dará lo bueno y lo que necesitemos si nos revestimos en humildad, esperamos en Él y echamos sobre su sabiduría el amor y la carga de proveernos. Miren, hay una cosa bien interesante con respecto a las cosas que han ido aconteciendo en este mes o en estos 2 meses dentro de la iglesia. El pastor lo comentaba en uno de los temas. Cuando una persona lo llama y le da un mensaje y le dice, esto viene de parte de Dios. Y de todo el mensaje, lo que a mí me llegó muchísimo y me sorprendió y todavía me impacta, es la palabra que se utiliza, donde Dios le decía al pastor, yo te conozco. Y yo le pregunto, oye, ¿usted cree que Dios lo conoce a usted? ¿Que lo puede reconocer? ¿Que su caminar, su hacer y su quehacer hacen que el Señor te pueda mirar y decirte, yo te conozco? Piénselo bien. Porque para ser conocido, como dice el Señor, hay que hacer lo que Pedro le está diciendo a la iglesia en Roma, a los cristianos en Roma que están siendo perseguidos. Revístanse de humildad, confíen, no se amarguen, tengan esperanza. El plan de Satanás siempre ha sido el mismo desde el principio de los tiempos, eso no ha cambiado. La persecución cambia. En Roma fue de una manera, la Inquisición fue de otra, luego las cruzadas. Siempre ha habido persecución de la iglesia, para la iglesia, con la iglesia. Pero el trabajo del diablo siempre ha sido el mismo. Desanimar, tratar de desintegrar y quitar esperanza. Porque la esperanza es lo que nos mantiene caminando. Usted se acuesta hoy y se levanta mañana porque tiene esperanza de que mañana será un día mejor. Si no tuviera esperanza, no se despertaría. Y quiero que miremos un versículo, el Salmo 18:2. Búsquelo, por favor. Dice, Jehová, roca mía y castillo mío y mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en Él confiaré, mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Y quiero simplemente comentarle esto sobre este versículo. David está hablando ahí de cómo se siente con respecto a Dios. Y dice, Jehová, roca mía. La palabra roca que se usa en el Salmo significa peñasco. ¿Y qué es un peñasco? Es una roca que está incrustada, grande, alta. Generalmente es la que va a dar al mar, donde el mar la golpea constantemente. Sin embargo, ella no se mueve. Roca mía, castillo mío, lugar fuerte. Un lugar que representa protección, que no es de fácil entrar. Mi libertador, Dios mi fortaleza, lugar seguro. Lugar fuerte, lugar seguro. En Él confiaré, mi escudo y la fuerza de mi salvación. El escudo. El escudo se traduce como la palabra escudo, pero también como piel gruesa o como escamas de cocodrilo, lo que te protege, lo que no deja entrar, lo que no deja permear. Y lo que más me llamó la atención, dice, descansa en tu alto refugio. Torre alta, lugar elevado, lugar inaccesible. Mire que todas son analogías de guerra. ¿Sí entiende?
Es un guerrero hablando, o sea, Dios, usted me protege y yo me siento con usted como cuando estoy con un ejército, o como cuando estoy en una torre fuerte, o cuando estoy en un castillo atrincherado defendiéndome, sabiendo que nadie podrá entrar, o porque estoy parado en un peñasco donde no hay forma de llegar, me siento protegido, seguro. Esa es la protección que el Señor nos da con respecto a cualquier cosa que pueda pasar. Si me entiende, lo estoy hablando de unidad. Si me entiende, le estoy hablando de que en estos momentos, así como había persecución en la iglesia cristiana en Roma, la puede haber ahora. Tal vez no nos van a echar la culpa de que vamos a quemar Santiago de Cali, aunque ganas no nos faltan a veces, pero no nos van a echar la culpa de eso, pero nos echan la culpa de otras cosas, de que no participamos, de que no nos integramos, o vienen doctrinas diferentes, o nuevas filosofías, y algunos tambalean. Pero el Señor nos dice de que estemos tranquilos, porque si estamos revestidos de humildad y si estamos en el hueco de su mano, estamos unidos, estamos protegidos, estamos en una torre alta que el Señor tiene cuidado de nosotros. Y como le decía el pastor, Él nos conoce y Él sabe quiénes somos, sabe en qué hemos creído y sabe como iglesia dónde estamos parados. Si estamos en lo que tenemos que estar, como le decía el apóstol Pedro a esta iglesia, podemos estar tranquilos, pero, y ese es el tercer punto que decía Pedro, confiando en el Señor, pero para eso hay que hacer algo. Y no le voy a hablar de cosas grandes ni largas, solamente de dos, que están en 1 de Pedro 5:8. Hay que ser sobrios y hay que velar. Leamos nuevamente el versículo. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Y yo pienso que lo hemos visto con mucha claridad en estos tiempos, ¿o no? Y lo hemos visto de maneras que no pensamos que iba a aparecer. Lo que hemos discutido siempre, lo hablamos mucho con los jóvenes. A veces uno piensa que el diablo se nos va a aparecer como lo vemos en las películas. De cachos, con no sé, cara de toro, o vestido de rojo, o encendido en fuego. Si usted ve algo así, ¿usted qué hace? Uno sale corriendo. Sí, uno corre por su vida. El diablo no es tonto, él no va a venir así. Él viene vestido de blanco, envuelto en una falsa luz. Y poco a poco te habla. Y poco a poco te lleva a dudar de las cosas que siempre has creído. Te lleva a dudar de lo que te ha mantenido de pie. Te lleva a dudar de lo que te ha dado respuesta a las necesidades de tu corazón. Yo me asombraba porque no son neófitos los que se confunden. No es gente nueva la que se confunde. Son personas de mucho tiempo. Y también decía, bueno, ¿y qué hacer? ¿Y cuál es la posición? Por eso les decía al principio, ¿cuál es la actitud del cristiano en esta nueva persecución? ¿Qué hay que hacer? Y yo no lo niego, y pues ahí está Julián y Víctor, y yo les decía, vamos por ellos. Hay que sacarles los malos espíritus a golpes, que eso sirve. Pero esa no es la posición del Señor. Y lo hablaba con el pastor también, y tal vez no lo entendía en su momento, pero me quedaba tan claro cuando leía esto. Ser sobrios, la palabra sobrio significa abstenerse y ser discreto. Y velad, mantenerse despierto y vigilante. No soy yo el que debe tomar las actitudes, no soy yo el que debe hacer justicia. La justicia está en la mano de Dios. Mi deber simplemente es estar sobrio, abyecto, discreto, tranquilo, en lo que tengo que estar, revestido de humildad, tratando de mejorar, aprendiendo, creciendo, preparado, pero dejando que sea Dios el que haga justicia. Son 3 puntos que el apóstol Pedro hablaba hace muchos años, pero son 3 puntos que nos sirven hoy de la misma manera que sirvieron, sin perder la esperanza, revestidos de humildad, sin amargarme bajo la poderosa mano de Dios y confiando en el Señor, estando sobrio y en vela contra el enemigo.
No se confunda. Estamos en una guerra espiritual que lleva muchos siglos. La pregunta es, ¿dónde se va a parar usted hoy? ¿Qué va a hacer? ¿Va a seguir sentado o va a hacer lo que tiene que hacer? Que el Señor nos siga hablando y nos permita aprender esta virtud que es tan difícil, porque es tan diferente a lo que somos, que es la humildad. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar. Bendito Padre de la gloria, gracias Señor en esta tarde por tu presencia. Gracias Padre porque con claridad nos muestras que nos falta mucho todavía para alcanzarte y para llegar a ser lo que tú quieres que seamos. Pero te damos gracias Padre porque nos muestras también con esa misma claridad lo que hay que hacer, lo que hay que aprender. Yo te pido hoy Señor que nos seas tocando a todos y mostrándonos el nivel de soberbia donde a veces nos ponemos, el nivel de soberbia donde a veces ni siquiera lo vemos, porque muchas de estas discusiones que son de doctrina y de filosofías son un problema de soberbia en otra cosa. Es un deseo de estar por encima de ti, Señor, de creer que conocemos, de creer que sabemos, pero queremos darte gracias hoy porque estamos seguros y sabemos en qué Dios hemos creído. Padre, permítenos estar siempre cerca tuyo, tomados de tu mano. Y ayúdanos siempre a saber y reconocer que es solamente contigo y a través de tu palabra donde obtenemos salvación, sanidad, bendición, seguridad, todo lo que necesitamos y nos hace falta. Cúbrenos con tu sangre, Señor, en este tiempo y permítenos ser luz en el camino de todas las personas que se cruzan con nosotros. Sobre todo ahora en este tiempo de Halloween y de fiestas, danos, Señor, la claridad para poder hablar, para poder ser luz con estas personas y sin asustar a nadie, poderles mostrar realmente cuál es el camino correcto. Te doy gracias, Padre, por este tiempo, porque estás con nosotros. Y te pedimos, Señor, que sigas con nosotros en este resto de semana. En el nombre de Cristo. Amén y amén.